inicio a la clase de hoy. Vamos a continuar con el tema que estábamos trabajando en la clase anterior, que es el tema de asignación. Y para el efecto vamos a empezar a desarrollar el ejercicio 4 de la página 138 de su libro de texto. Como una recomendación para el examen parcial, ustedes pueden tener los formatos con estas, digamos, sus tablitas para el tema de asignación e incluso también pueden tener sus formatos para Simplex. Esto de manera de que eviten estar realizando cada uno de los tableros y ya los tengan identificados, incluso sus hojas con su nombre y su número de carnet. Esto para ahorrar tiempo. Entonces, las tablitas de asignación, estas tablitas de 5x5, 5 filas, 5 columnas, y además de los encabezados, ya las pueden tener. Incluso si en el examen viniera un ejercicio de solo tenemos que eliminar una fila y una columna, la pueden marcar con resaltador, sin necesidad de estar realizando cada una de las tablas. Una sugerencia que pueden considerar. Estábamos trabajando el tema de asignación. Recapitulando, la asignación, estos modelos de asignación, como su nombre lo dice, nos permite asignar recursos a tareas. Hablábamos de que para poder trabajar estos modelos se hace necesario que el ejercicio sea balanceado. Y acá nos referimos a que tengamos el mismo número de orígenes y el mismo número de destinos. Eso significa que la tablita o la matriz que vamos a trabajar será una matriz cuadrada, siempre. Siempre vamos a tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas. No puede ser que tengamos 4 filas y 5 columnas. Eso no puede realizarse de esa manera. Entonces, para resolver estos ejercicios utilizamos lo que es el método húngaro. Este método húngaro consiste en construir o tener una matriz inicial, y esta matriz inicial está conformada por la información de cada origen hacia cada uno de los destinos, y también se conoce como matriz de efectividad. Una vez que nosotros tenemos nuestra matriz de efectividad, vamos a proceder a analizar cuál es la información que nos están presentando. Este ejercicio 4 nos indica que tenemos un equipo de 5 ingenieros y estos ingenieros deben de ser asignados a 5 tareas. Y acá nosotros sabemos de que cada uno de los ingenieros solo puede realizar una tarea a la vez. Y luego nos indica que el ingeniero Osberto no puede realizar la tarea 1. Se requiere encontrar una asignación óptima, para lo cual se dispone de los costos asociados. ¿Qué información nos presentan en la matriz? Esos 1500, 1000, los 900, 1800, 1750. Esa información que representa, información de qué es. ¿Ya la identificaron? Estos datos, ¿qué representan? Dinero. Dinero, los costos. Esta información representa los costos asociados a o los costos en los que incurre cada ingeniero a realizar cada una de las diferentes actividades. Entonces, si la información que nos presentan en la matriz de efectividad son costos, ¿cuál sería el objetivo de este ejercicio? Como dice óptima, podría ser reducir costos. Minimizar. Así es, estamos hablando de costos. Los costos siempre los vamos a minimizar
Por lo tanto, el objetivo de este ejercicio de asignación es minimizar. Entonces, vamos a ver el procedimiento de asignación para ejercicios de minimización. En primer lugar, vamos a identificar el objetivo. Para este caso, ya hablamos de que es de minimizar costo. En segundo lugar, vamos a verificar las restricciones. Como les comentaba en la clase anterior, no todos los ejercicios van a tener restricciones. Pero si un ejercicio no tiene restricción, eso no va a limitar que nosotros podamos continuar con el procedimiento. Pero siempre es importante verificar si existe alguna restricción, la debemos de considerar desde el inicio del ejercicio. Para este en particular, nos indican que Osberto no puede realizar la tarea 1. No, jóvenes, hagan... Permítanme un momentito. Muy bien, licenciada. Realicen 5 tableros con sus encabezados para adelantar. Así ya los tienen listos.
Entonces, les comentaba que no todos los ejercicios tienen restricciones, sin embargo, eso no va a ser un impedimento para poder desarrollar todo el ejercicio, pero sí es importante que si encontramos alguna restricción, la consideremos desde nuestra matriz de efectividad. Bien, entonces en este ejercicio nos indica que Osberto no puede realizar la tarea número 1. Por lo tanto, tachemos ese valor o colocamos la letra I de inasignable. Posteriormente, vamos a empezar con el procedimiento para minimización. Acá, en minimización, para cada columna, vamos a identificar el elemento de menor valor para cada columna. Esto, a diferencia de maximización, que empezábamos con fila, en el proceso de maximización empezábamos con las filas, identificando el mayor valor. Acá en minimización vamos a empezar con las columnas y en cada columna vamos a identificar el elemento de menor valor y lo vamos a restar de todos los elementos de la misma columna. Entonces empezamos revisando la columna número 1. ¿Cuál es el elemento de menor valor? 950. 950. En la segunda columna. 925. En la tercera. 800. 800. En la cuarta. 970. 850. Y en la última, 850. Una vez que identificamos en cada columna el elemento de menor valor, lo tenemos que restar de todos los elementos de la misma columna, incluyendo el mismo valor, y con esas diferencias vamos a conformar nuestro siguiente tablero. Acá tendríamos que restar 1500 de 950 y no vamos a considerar signos, sino solamente valores absolutos. 1500 menos 950, ¿cuánto nos da como resultado? 550. 550. La siguiente es inasignable, luego 1000 menos 950. ¿Cuánto es 1000 menos 950? 50. Continuamos. 1250 menos 950. 300. Y 950 menos 950. Pasamos a la siguiente columna, el menor valor, 925. Restamos este 925 de toda la columna. 1000 menos 925, ¿cuánto nos da como resultado? 75. 75. 1500 menos 925. 575. 1200 menos 925.
275. 950 menos 925. 25. Y por último, 925 menos 925. 0. Vamos a la tercera columna, el menor valor, 800. Restamos ese valor de toda la columna. 900 menos 800, 100. 1000 menos 800, 200. 800 menos 800, 0. 980 menos 800, 180. Y 1125 menos 800, 325. Vamos con la cuarta columna. El menor valor, 970, se resta de toda la columna. 1080 menos 970, 110. 110. 1550 menos 970, 580. 580. correcto. 1900 menos 970, 930. 1650 menos 970, 680. y por último 970 menos 970, 0. En la quinta columna, el menor valor es 580, lo restamos de toda la columna. 1750 menos 850, 900. 900, 850 menos 850, 0. 0. 1225 menos 850, 375. 975 menos 850, 125. y por último 1125 menos 850, 275. 275. Bien, terminamos con este paso. Una vez hemos finalizado de trabajar las columnas, el siguiente paso nos indica que por cada fila que no tenga un 0, vamos a buscar el menor valor y lo vamos a restar de toda la fila. Por cada fila que no tenga por lo menos un 0, vamos a buscar el menor valor y de resta de toda la fila. Con esa diferencia vamos a conformar nuestra siguiente matriz. Entonces, vamos a empezar con la primera fila. ¿Tenemos por lo menos un 0? ¿O no tenemos ninguno? Bien, licenciada. No, perdón. La primera fila de columna. No, ahí no Primera fila. tenemos. No tenemos. Como no tenemos 0, vamos a buscar el menor valor. ¿Cuál es el menor valor? 75. 75. 75. Este 75 lo vamos a restar de toda la fila y con esas diferencias vamos a conformar nuestro siguiente tablero. 550 menos 75, 'Cuánto es? 475, licenciada. 475. 75 menos 75, Nos da 0. 0. 100 menos 75, 25. correcto. 110 menos 75, 35. y 900 menos 75, 825.
825. Terminamos con la primera fila, ahora revisamos la segunda fila. ¿Tenemos por lo menos un cero? Sí. Sí. Sí, como en esa fila tenemos un cero como mínimo, solo copiamos los valores. 575, 200, 580 y 0. Vamos a la tercera fila. ¿Tenemos por lo menos un cero? Sí. Sí, también. Tenemos un cero, por lo tanto, solo copiamos. 50, 275, 0, 930 y 375. Vamos con la cuarta fila. ¿Hay por lo menos un cero o no? No, ahí no, licenciada. No hay, entonces el paso nos indica que como esa fila no tiene ceros, vamos a buscar el menor valor. ¿Cuál sería el menor valor? 25. 25, y lo vamos a restar de toda la fila. 300 menos 25. Es 75. 25 menos 25. 0. 0. 180 menos 25. 155. Gracias. 680 menos 25. 655. 655 y 125 menos 25. 100. 100. Terminamos con la cuarta fila, revisamos la quinta fila. Tiene por lo menos un cero. Tiene varios. Tiene varios, por lo tanto, solo lo copiamos. 0, 0, 325, 0 y 275. ¿Dudas hasta dónde va? Licenciada, No, perdón, lo dijo a un principio, pero solo para estar un poquito más claro y seguro. Si en algún dado caso me diese un número negativo, no importa, siempre lo pongo positivo. Así es. Acá no vamos a considerar la ley de signos, vamos a trabajar con valores absolutos. Gracias, licenciada. Un gusto. ¿Alguien más? Por lo que me di cuenta es que primero se opera columnas, posteriormente filas, ¿verdad, licenciada? Así es. En maximización empezamos primero filas y buscamos el mayor valor. Acá en minimización son columnas y buscamos el menor valor. Solo es la ubicación, y si es maximización es mayor valor, y si es minimización, menor valor. Al final de la presentación les voy a presentar un resumen con esas diferencias claras. Gracias, licenciada. ¿Alguna otra inquietud? Bien, si no. ¿Perdón? De mi parte, no. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. El siguiente paso nos indica que debemos de trazar la menor cantidad de líneas posibles para cubrir todos los ceros. Menor cantidad de líneas posibles. Les indicaba que no existe una regla. Ustedes pueden visualizar su tablero y buscar la forma o la mejor forma para trazar las líneas. Pero había una sugerencia que podían utilizar y que puede garantizarles que van a trazar la menor cantidad de líneas. Estas líneas pueden ser verticales
u horizontales, pero nunca líneas inclinadas. Para eso, la sugerencia es que podamos revisar filas y columnas en busca de únicos ceros. Únicos ceros. Si revisamos, empezamos a revisar filas, observamos la primera fila, encontramos un solo cero o no. Sí, ahí hay un solo cero, licenciada, en la fila. Acá tenemos un solo cero. Como tenemos un solo cero, entonces eso significa que vamos a trazar una línea sobre la columna. ¿Por qué razón sobre la columna? Porque estamos revisando filas. Entonces trazamos la línea sobre la columna. Revisamos la siguiente fila. Tenemos un solo cero. Sí, también. En la última columna. También, entonces, como tenemos un solo cero en la última columna, vamos a trazar una línea. Como estamos revisando filas, vamos a trazar la línea sobre la columna. Vamos con la tercera fila. ¿Encontramos un único cero? ¿Sí o no? Tercera columna. Sí. Sí. En la tercera casilla, entonces trazamos la línea sobre la columna. Vamos con la cuarta fila. Teníamos un único cero, pero ya está marcado. No realizamos ninguna acción. Y vamos con la quinta fila. Acá tenemos 3 ceros. Lo dejamos pendiente. No realizamos ninguna acción. Después de que terminamos de revisar las filas, nos vamos a trasladar a las columnas y vamos a buscar únicos ceros. Observamos la primera columna y encontramos que en la columna número 1 tenemos un solo cero. Como tenemos un solo cero, entonces vamos a trazar solo que ahora sobre la fila, porque estamos revisando columna. En la segunda columna ya tenemos todos los ceros cubiertos. En la tercera columna también. En la cuarta columna ya no tenemos ceros descubiertos. Y en la quinta columna tampoco tenemos ceros descubiertos. Después que revisamos filas y columnas y ya tenemos todos los ceros cubiertos, vamos a proceder a contar. ¿Cuántas líneas tenemos? ¿Cuántas líneas tenemos? 4, licenciada. 4 líneas. ¿Y cuántas filas o columnas tenemos? 2. ¿Cuántas filas o columnas? En filas tenemos una que está marcada y en columnas tenemos 3 que están No. marcadas. ¿Cuántas filas? Nuestro tablero, ¿cuántas 5, filas tiene? 5. 5 columnas y 5 filas. Correcto. Número de filas o número de columnas. Recuérdense que este número siempre va a ser igual. Mismo número de filas, mismo número de columnas. Son 5. Comparamos el número de líneas con la cantidad de filas o columnas. ¿Son iguales o no son iguales? No son iguales. No son iguales. Y como no son iguales, este no es nuestro tablero óptimo, porque el tablero óptimo es aquel que tiene el número de líneas igual al número de filas o columnas. Quiere decir que si tenemos un tablero con 10 filas, tenemos que tener 10 líneas para poder indicar que ese tablero es el óptimo. Esa es como la razón por la que en este paso nos dice que tenemos que trazar la menor cantidad de líneas posibles.
porque si ustedes trazan líneas en todas las filas, digamos acá líneas en todos, líneas horizontales, entonces cualquiera de ustedes pudiera indicar que ese es el tablero óptimo cuando no es así. ¿A qué me refiero? Les voy a presentar una pizarra. Licenciada, si hubiéramos empezado con las columnas, si hubiéramos hecho las 5 líneas. ¿Cómo? Sí, vamos a hacerlo ahora en la pizarra para poder visualizarlo. ¿Vale? Sí, igual manera surge en mí la duda, Alita, por los ceros que hay en la última fila, pero pues ahorita a lo mejor nos sacará bien, ¿verdad? Sí, ahora vamos a ver. Bien, ya está en pantalla la pizarra. Veamos lo que indicaban algunos compañeros si empezábamos revisando columnas. En la primera columna tenemos un solo cero, entonces trazamos una línea sobre la fila. Ahí. En la segunda columna tenemos 3 ceros, lo dejamos pendiente. En la tercera columna tenemos un solo cero, trazamos la línea sobre la fila. En la cuarta columna teníamos un solo cero, ya está marcado. En la quinta columna tenemos un solo cero, tenemos un solo cero, por lo tanto trazamos una línea sobre la fila. Ya revisamos columnas, ahora revisamos filas. En la primera fila tenemos un solo cero, por lo tanto trazamos la línea sobre la columna y observamos que están cubiertos todos los ceros. En las celdas descubiertas ya no tenemos ningún cero desocupado. ¿Cuántas líneas tenemos? 4. 4. Entonces tenemos 4 líneas. ¿Y cuántas filas y columnas? 5. ¿Son iguales o no? No son iguales. No. Entonces, no importa si empezamos revisando filas y después columnas. La única diferencia que ustedes van a notar si comparan el tablero que tenemos en pantalla con el que ustedes tienen en su cuaderno, la diferencia es la posición de las líneas, ¿correcto? ¿O no? Sí, sí, así es. Las líneas están ubicadas en una posición diferente, pero eso no nos va a impedir llegar al mismo resultado. Como acá este no es nuestro tablero óptimo, nosotros tenemos que continuar con el procedimiento. Vamos a tener diferentes valores en los tableros, sí, pero al final nuestro resultado será el mismo. Entonces, ¿a qué me refería? Sí, Elder. Gracias, licenciada. No me quedó muy claro el tema de, por ejemplo, en la última fila hay 3 ceros.
y solo se hizo una línea, ¿verdad? En la ¿A qué se última debe? fila, Sí, ¿sí? en la Tenemos fila tres de ceros, Ramiro. Ajá. ¿sí? ¿Por qué se hace solo una línea? Porque con una línea usted cubre todos los ceros. La idea es cubrir todos los ceros con líneas. Si usted viene acá, Sí, porque perdone, porque cuando hizo columna o líneas en columnas, la número 4 no le hizo la línea, ¿verdad? es que eso es lo que les digo. Lo vamos a comparar acá. No importa la posición en la que ustedes tracen las líneas, siempre y cuando sean líneas verticales o horizontales. Si empezamos revisando columnas nuevamente, la primera columna, vamos a revisar la primera columna. ¿Tiene un solo cero o no? Sí, bueno. Sí, como estoy revisando columnas, la línea la voy a trazar sobre la fila. Y con una línea yo cubrí tres ceros. Revisamos la segunda columna. Esta segunda columna tiene tres ceros. Lo que estoy buscando ahorita, lo que me interesa, son aquellas columnas que tienen un solo cero. Eso es lo que me interesa ahorita. La número 2 tiene tres ceros, ya marcamos uno, pero lo vamos a dejar pendiente. Vamos a la columna 3. ¿Esta columna tiene un solo cero? Sí, un solo cero, entonces trazo una línea sobre la fila. Reviso la columna 4, teníamos un solo cero, marcamos una línea, acá ya no marcamos una línea porque ya está marcada. Y en la columna 5 tengo un único cero, trazo la línea sobre la fila. Ya revisé columnas, ahora procedo a revisar filas. En la primera fila tengo un único cero, solo un cero. Entonces me ubico en ese cero y trazo la línea vertical porque estaba revisando filas. Trazo la línea sobre la columna y ahí en las celdas descubiertas ya no tengo ceros descubiertos, ningún cero. Entonces, con esas 4 líneas, todos los ceros de mi tablero quedaron cubiertos. Tengo una línea sobre cada cero. Esto es si empezamos revisando columnas. Si empezamos revisando filas, si revisamos filas, vamos con él. ¿Esta fila tiene un único cero? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. encontramos un cero. Como estoy revisando la fila, el cero en la línea la voy a trazar sobre la columna. Vamos con Osberto. ¿Hay un solo cero? Sí. Como estoy revisando fila, trazo la línea sobre la columna. Vamos con Manuel. ¿Tiene un solo cero? Sí. Como estoy revisando fila, trazo la línea sobre la columna. Osman, ya lo cubrí con la línea anterior. Tenía un Ramiro, tiene 3 ceros, de esos ya está cubierto uno, lo dejamos pendiente. Terminamos de revisar filas, ahora revisamos columnas. La primera columna tiene un solo cero. Como estoy revisando columnas, trazo la línea sobre la fila. Y ahí tengo cubiertos absolutamente todos los ceros. Dentro de los elementos descubiertos ya no tengo ningún cero, por lo tanto, logré mi objetivo, que era trazar la menor cantidad de líneas posibles. En el primer tablero tengo 4 líneas, que esto no es igual a 5, y en el otro tablero donde trazamos las líneas en diferente posición, tenemos 4, que tampoco es igual a 5. Entonces, no importa cómo ustedes tracen sus líneas, la idea es de que sea la menor cantidad para garantizar que vamos a llegar a nuestro tablero óptimo. ¿Qué pasaría? Bueno, vamos a regresar. ¿Alguna duda con esto? ¿Sí quedan claras sus inquietudes? ¿Logré despejarlas?
Sí, licenciada, gracias. Ahora sí comprendí por qué el tema de los... Cuando hay pues más ceros, ¿verdad? En una fila o columna. Gracias. Para servirle. Licenciada, entonces para operar la tabla no importa cuál de los dos usemos, siempre dará, me imagino que el mismo resultado. Sí, así es. Les va a dar exactamente el mismo resultado, siempre y cuando lo hayan hecho de la manera correcta. ¿Qué pasa si ustedes tienen este tablero y por hacerlo de una manera más fácil vienen y dicen, bueno, tengo acá ceros, tengo un cero, marco este y este? ¿Cuántas líneas trazamos? 5, 5. 5 es igual a 5. sí. ¿Sí? Por lo tanto, si alguien hace esto, este sería su tablero óptimo. Pero si ustedes trazan solo líneas verticales u horizontales, yo vengo y solo trazo 2 líneas inclinadas, porque esto está mal. ¿Qué nos dice el paso? Trazar la menor cantidad de líneas posibles. Ustedes pudieron haber hecho 5, pero con 4 cubríamos todos los ejes. Entonces siempre tenemos que ponerle un poquito de cabeza para trazar la menor cantidad de líneas posibles. ¿De acuerdo? Licenciada, pero mire, ahí en ese ejemplo, usted dice que tenemos que buscar el tablero óptimo. Así Ese no es. es el tablero óptimo. ¿Cuál? O sea, este que puso ahí de 5 igual a 5. Para ustedes sí, si alguien traza así, para esa persona este es el tablero óptimo. Pero en este ejemplo, con 4 líneas, nosotros cubrimos todos los ceros. Entonces, no es el tablero óptimo. Si ustedes hacen esto así, de acuerdo al procedimiento, este sería su tablero óptimo. Pero el costo que ustedes van a obtener no va a ser el óptimo, porque con 4 líneas cubríamos todos los ceros. Por eso, como recalco en esto, que el paso dice la menor cantidad de líneas posible. ¿De acuerdo? O sea que de sí por sí, o sea, tenemos que sacar dos tableros en o sea, en esta operación. La de que sea menor cantidad, me imagino que después daría el tablero óptimo. Sí, hay algunos ejercicios en que con 3 líneas ustedes cubren los ceros y el tablero es de 6 por 6, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, acá los ejercicios que vamos a realizar, en la siguiente trazamos líneas y nuestro siguiente tablero será el óptimo, pero no siempre va a ser así. A veces puede ser que tengamos que trabajar otros 2 tableros más, ¿de acuerdo? Ah, ok, muchas gracias. Muy bien. Bien, entonces continuamos. Después de aclarar esta parte, como el tablero que tenemos no es el óptimo, el procedimiento nos indica que debemos de los elementos descubiertos, vamos a seleccionar el elemento de menor valor. Ese sería nuestro siguiente paso, que nos dice de los elementos descubiertos, vamos a identificar el elemento de menor valor. ¿Cuál es el elemento de menor valor? ¿35? 35, correcto. Dice de los elementos descubiertos. ¿Cuáles son esos elementos? Aquellos que no tienen una línea sobre ellos, que son todos esos valores que están con un recuadro amarillo. De esos elementos descubiertos, vamos a buscar el de menor valor, que es 35. Este 35 lo vamos a restar del resto de elementos descubiertos. Empecemos con 475 menos 35. ¿Cuánto nos da como resultado? Ahorita, Lick, solo copio ahí la tablita.
Es que esta tablita es la misma que tenían anteriormente. 440, Linda. 40. Correcto. 440. Esta no la tienen que copiar de nuevo porque es la misma que teníamos No, no me refería a esa, me refería a esta de a la acá. nueva. Ajá, Ok. gracias. Y por eso la sugerencia para el examen es que ustedes puedan tener estos formatos ya impresos y que tengan varios. Por ejemplo, pueden tener unas 2 hojas porque no sabemos cuántos tableros vamos a ocupar. Esto les puede ahorrar bastante tiempo. Y como hay ejercicios de con matrices de diferente tamaño, ustedes pueden elaborar una matriz general incluso para sus hojas de trabajo. Hacen sus formatos, pueden ser matrices de 5 por 5 o si lo quieren hacer más específico, pues ustedes pueden hacer sus matrices en computadora y trabajar en ellas, solo que la solución siempre a mano, por favor. ¿Y por qué a mano? Porque en el examen no se les permite a computadora. Entonces, si lo realizan a mano, ustedes van a estar practicando también para su examen. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente casilla. 50 menos 35, 15. 15. 275 menos 35, 240. 240. Ahora nos trasladamos a la columna 4. 35 menos 35, 0. 0. Vamos 580 menos 35, 540. 545. 545. 930 menos 35, 895. 895. 655 menos 35, 620. 620. Bien, acá ya realizamos la primera parte que nos dice, de los elementos descubiertos buscamos el elemento de menor valor, se resta de los elementos descubiertos. Luego nos indica, se suma en donde existe intersección de líneas. ¿Cuántas intersecciones de líneas tenemos? 3. 3 intersecciones. En esas 3 intersecciones debemos de sumar el 35. Entonces vamos a la primera intersección. 0 más 35, ¿verdad? 35. Vamos a la siguiente. ¿Qué valor teníamos? 925, si no recuerdo mal. 925. 925 más 35, 960. 900. Ah, era 300, no era 900. 300. 300. 360. Y por último, 275 más 35. 310. 310. Y luego nos indica el paso que el resto de elementos solo los copiamos. Copiamos el resto de elementos, que serían, vamos con la segunda columna, 0, 575, 275 y 0. Vamos con la tercera columna, 25, 200, 0 y 155. Con la quinta columna, 825, 0, 375 y 100. Y vamos con la última fila, 0 y 0. Y ahí completamos nuestro tablero. ¿Dudas hasta dónde va? ¿No? No, Lick. Bien, entonces continuamos. Y nuevamente debemos de trazar la menor cantidad de líneas posibles que cubran
todos los ceros. Si seguimos la recomendación, podemos revisar filas en busca de únicos ceros. La primera fila tiene 2 ceros, no hacemos ninguna acción. La segunda fila tiene un 0. Como estoy revisando filas, trazo la línea sobre la columna. Vamos con la tercera fila. Tenemos también un solo 0. Como estamos revisando filas, trazamos la línea sobre la columna. La tercera fila tiene también un solo 0. Con la cuarta fila y trazamos la línea sobre la columna. La quinta fila tiene 2 ceros, no realizamos ninguna acción. Ahora vamos con las columnas. La primera columna tiene un solo 0. Como la primera columna tiene un solo 0, trazamos una línea sobre la fila. En la segunda columna ya está todo marcado. En la tercera columna todo marcado. En la cuarta columna teníamos 2 ceros, pero tenemos que trazar una línea para marcar ese 0. Entonces no nos queda otra que trazar otra línea que cubra ese 0. No importa si la línea es horizontal o es vertical. Ahora contamos el número de líneas que trazamos. ¿Cuántas líneas trazamos? 5. 5. 5 líneas. ¿Y cuántas filas o columnas tenemos? 5. 5. ¿Son iguales? Sí, licenciado. Sí, son iguales. Como son iguales, este es nuestro tablero óptimo. Y con este tablero ya podemos proceder a realizar nuestro programa de asignación, que es el sexto paso, efectuar el programa de asignación óptima. Esto considerando que solamente podemos realizar asignaciones en las que tenemos un 0. Aquellas casillas en donde no tenemos ceros, no podemos asignar. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Si no hay dudas, entonces vamos a continuar a realizar el programa óptimo de asignación. Vamos a colocar como encabezado el origen y el destino. Tenemos como origen a los ingenieros y como destino las tareas. Y la información que nos están proporcionando en la matriz de efectividad son costos. Entonces, empezamos siempre para asignar. Ustedes pueden colocar el mismo orden, por ejemplo, Elmer, Osberto, Manuel, Osman y Ramiro, e ir buscando cómo va a ser ese ejercicio de asignación. O bien, también, conforme encontremos los únicos ceros. Por ejemplo, acá, Elmer, verificamos, Elmer tiene 2 ceros, lo dejamos pendiente. Osberto tiene un solo 0. Acá podemos realizar la marca. Podemos marcar primero, ya sea con una estrellita, un cuadrado, un color, cada una de las asignaciones y posteriormente llenar nuestra tablita. El orden al final no les va a alterar el resultado, el orden en el que realicen la asignación. Entonces, Osberto solo puede realizar la tarea número 5. Entonces, Osberto realiza la tarea número 5 y obtenemos un costo de 850. El ingeniero Osberto realiza la tarea 5 a un costo de 850. Continuamos buscando únicos ceros. En la fila de Manuel también tenemos un solo 0. Eso significa que Manuel
solo puede realizar la tarea 3. Y el costo que se asume cuando Manuel realiza la tarea 3 es de 800. Entonces colocamos, Manuel realiza la tarea 3 a un costo de 800. Revisamos la siguiente fila, que es la de Osman. Buscamos si esta fila tiene un solo cero. Y efectivamente sí, en esta fila encontramos un solo cero, lo que significa que Osman solo puede realizar la tarea 2 a un costo de 950. Licenciada, este segundo tablero que utiliza es el que nos dan al inicio, ¿verdad? Así es, así es. Es en donde tenemos los costos. Entonces, Osman realiza la actividad 2 a un costo de 950. Continuamos. En la última fila teníamos, si revisamos la última fila, tenemos 2 ceros, lo vamos a dejar pendiente. Entonces, ahora revisamos columnas. ¿Qué pasa? Con la primera columna tenemos un solo cero. Eso significa que Ramiro solo puede realizar la actividad 1. Ramiro realiza la actividad 1 a un costo de 950. Y por último, la columna 2 ya está asignada, la columna 3 también, solo nos queda la columna 4. A pesar de que tenía 2 ceros, es decir, la tarea 4 la podía realizar Elmer y Ramiro, de los dos, como Ramiro ya está ocupado, solo Elmer puede realizar esa tarea 4. Por lo tanto, Elmer asignado a la tarea 4 a un costo de 1080. Para finalizar, solo tenemos que realizar la sumatoria de esos costos. Realizamos la sumatoria, por favor. ¿Cuánto nos da esa sumatoria? 4.630 me dio ahorita. 4.630. Y ahí terminamos. Tenemos nuestro programa óptimo de asignación. El costo total de 4.630. Solo pueden colocar una respuesta en donde indiquen que se logra una minimización de los costos en 4.630 quetzales, asignando a los ingenieros a cada una de las tareas identificados en el cuadro anterior. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Dudas? Licenciada, perdone, me perdí en cómo fue que le distribuyó el dato a Osman, Ramiro y Elmer, perdone. Es que ellos ya solo tienen un solo cero. Por ejemplo, Ramiro, revisamos columna. La columna número 1. La columna número 1, primero revisamos filas. ¿Sí? Después de que revisamos filas, buscando únicos ceros, ¿qué pasa con Ramiro? En la fila de Ramiro hay 2 ceros. Ramiro puede atender la tarea 1 y la tarea 4, pero tenemos que buscar primero únicos ceros. Dejamos Ramiro pendiente y revisamos la columna. En la primera columna encontramos que hay un solo cero. Entonces, esta actividad solo la puede realizar Ramiro. Y así fue como se la asigna. Pero Ramiro si realiza tiene la tarea. 0 en la tarea 4, Pero la tarea 4 también la pudiese realizar.
Sí la puede realizar, pero ¿qué pasa si usted le asigna la tarea 4 a Ramiro? Tiene 2 ceros además. ¿Qué pasa acá si usted le asigna la tarea 4 a Ramiro? A Ramiro la tarea 4. ¿Qué pasa con Elmer? Revisemos Elmer. Elmer solo puede realizar, o lo voy a copiar en una pizarra para que quede claro. Elmer queda la próxima. Así O es. sea que, o sea que las 5 tareas que se pueden realizar se tienen que distribuir dentro de los 5 ingenieros y no se deben de topar con la misma tarea, ¿verdad, licenciada? No, porque cada uno debe de tener una actividad. No Por podemos ejemplo, dejar a 2 ingenieros, a un ingeniero con 2 actividades. que tenga en este caso Elmer o Ramiro también la tarea número 4, pero Elmer también tendría la misma tarea número 4, ¿verdad? Y entonces, ¿quién hace la tarea? Ese es el punto que yo quiero llegar y era lo que le preguntaba. O sea, si las tareas se deben de distribuir de la 1 a la 5 dentro de los integrantes, o sea, de los ingenieros, sin que ésta se repita. Así es, por eso el ejercicio debe ser balanceado. Ah, ok, esa era mi duda, licenciada, gracias. Bien, entonces tenemos acá, este es Licenciada, perdone. nuestro tablero. Acá nosotros tenemos que asignar, ¿de acuerdo? Si lo que dice el compañero, si yo realizo la asignación de manera arbitraria, sin considerar ceros, digamos únicos ceros, Elmer puede realizar la tarea 2 y la tarea 4. Si yo empiezo a asignar acá, por ejemplo, digo, bueno, Elmer que haga la tarea 2. Sigo revisando con Osberto. Osberto tiene un solo cero, le asigno la tarea 5. Manuel tiene un solo cero, le asigno la tarea 3. Osman tiene un solo cero, que es la tarea 2. ¿Pero qué pasó? La tarea 2 se la había dado a Elmer. Entonces Osman se queda sin tarea. Ramiro, por ejemplo, Ramiro puedo venir y decir, bueno, Ramiro tiene 2 alternativas. De las 2, a mí me da la gana seleccionarle la tarea 4. Pero ¿qué pasó aquí? Si revisamos la tarea 1, ¿qué pasa con la tarea 1? No hay nadie atendiendo esa tarea. Y no se la puedo asignar a Osman. Acá ya está asignado, veamos, ya está asignado Elmer, ya está asignado Osberto, ya está asignado Manuel y ya está asignado Ramiro. ¿Y la tarea 2 qué pasa? La tarea 2 ya está asignada a Elmer. ¿Y quién hace, por ejemplo, la tarea 1? Ramiro no puede, porque Ramiro ya está realizando la tarea 4. Entonces acá se queda un ingeniero sin hacer la tarea, porque la que él tiene ya la está realizando otro, y se queda una tarea sin ingeniero para poder atender. Porque a Osman no lo puedo asignar a la tarea 1, no la puedo asignar, porque en esa casilla no hay cero, tenemos 240, entonces no lo podemos asignar. Esa es la razón por la cual se les indica que primero tenemos que buscar únicos ceros para poder asignar. Entonces Elmer tiene 2, lo dejo pendiente. Osberto tiene 1, esta es la primera que así. Manuel tiene un 0, también lo así. Osman tiene un 0, las sí son de las primeras que tengo que asignar. Ramiro tiene 2, lo dejo pendiente. Ahora reviso columnas. La columna 1 solo tiene un 0, la asigno. La columna 2 ya está asignada, la 3 ya está asignada, la 4 tiene 2 ceros y acá comparo.
A la 4 tiene 2 ceros. En la quinta fila y en la primera fila. Pero la quinta ya está ocupada con Ramiro, por lo tanto la descarto. Solo me queda asignársela a Elmer. Y ahí está, una fila para cada color. ¿De acuerdo? ¿Y Elmer? Gracias, Aida. Y en este caso final, por así decirlo, ¿sí iniciamos por filas o no importa el orden? No importa el orden. Bueno, gracias. El resultado les va a quedar el mismo. Incluso les indicaba en clases anteriores que ustedes van a encontrar ejercicios en los cuales van a existir más ceros. Por ejemplo, vamos a colocar acá tal vez un marcador, que este sea 0, este sea 0, acá pudiéramos tener otro 0, acá otro 0, por acá otro 0, acá otro 0 y acá un 0 y otro 0. Van a haber ejercicios en los que vamos a tener muchísimos ceros. Si eso sucede, no vamos a tener acá, solo tenemos un programa de asignación, porque no hay otra forma de asignar a los ingenieros a cada una de las tareas. No hay otra forma. Ahora bien, cuando tenemos más ceros, sí tenemos forma de combinar. Por ejemplo, acá, si tenemos aquí 3 ceros, entonces Elmer tiene chance de hacer la tarea 1, la 2 o la 4. Osberto puede hacer la 3 o la 5. Manuel puede hacer la 2, la 3 y la 4. Osman puede hacer la 2, la 3 y la 4. Ramiro puede hacer la 1, la 2 y la 3. ¿Cómo empezamos a asignar si este fuera el caso? Entonces, si este fuera el caso, de igual manera, buscamos primero únicos ceros. En las filas no hay únicos ceros. En las columnas tenemos 2, en esta tenemos 4, en esta tenemos 4, en esta tenemos 4, en esta tenemos 1. Entonces, esta sería la primera que asignamos. Osberto a la actividad 5. De ahí, ustedes pueden seleccionar como ustedes quieran, de manera que cada ingeniero tenga una actividad diferente. Y sin importar la asignación que realicemos, el costo no nos va a cambiar. Si el costo es de 4,630, eso nos va a dar nos tendría que dar independientemente de la combinación que estemos realizando. Y eso lo van a ver ustedes en la hoja de trabajo. ¿Alguna inquietud? Bien, si no hay inquietudes, vamos a continuar. Y este es el procedimiento para los ejercicios de asignación para minimización. Para finalizar, tanto la clase como el tema, vamos a unas pequeñas consideraciones finales. Esto era lo que les indicaba, que puede existir en este ejercicio que resolvimos, solo hay un programa de asignación, o pueden haber varios, es decir, diferentes combinaciones. Pero si podemos realizar diferentes combinaciones, el resultado siempre va a ser el mismo, el resultado total. Otra consideración, no siempre vamos a encontrar restricciones, pero eso no va a afectar la realización del método. Un pequeño resumen. Para maximización, en las filas vamos a elegir el mayor valor y lo restamos de toda la fila. Luego revisamos columnas para elegir el menor valor y se resta de toda la columna. Esto es para maximización. En minimización, acá les resalto, empezamos en columnas buscando el menor valor, lo restamos de toda la columna y luego revisamos filas que no tengan ceros para elegir el menor valor y lo restamos de toda la fila. A partir de ahí,
el procedimiento es el mismo. Se traza la menor cantidad de líneas posibles. Si el número de líneas no es igual al número de filas o columnas, se continúa con el procedimiento, que es de los elementos descubiertos, buscar el de menor valor, restar de los elementos descubiertos, sumar donde existe intersección de líneas y copiar el resto de elementos. Luego, trazar la menor cantidad de líneas posibles que cubran todos los ceros. Si el número no es igual, otra vez, de los elementos descubiertos buscamos el de menor valor, restamos de los elementos descubiertos, sumamos donde existe intersección de líneas y copiar el resto de elementos. Esto se sigue hasta que encontramos el tablero óptimo, que es aquel en el que el número de líneas es igual al número de filas o al número de columnas. ¿Dudas? Bien, ¿no hay dudas? Si no hay dudas, entonces con esto terminamos el tema de asignación. Este es el tercer tema que entra en el examen, en el segundo examen parcial. Y ya pueden empezar a trabajar su hoja de trabajo, valga la redundancia, que la deben de entregar el próximo martes como fecha límite, que sería 28. Si no hay dudas, lo dejamos acá por hoy y nos vemos el próximo jueves.